noches, la paz del Señor, para todos los queridos hermanos y también los oyentes. Hay mucha gente sedienta y hambrienta de escuchar la palabra del Señor, y eso es bueno, aunque no todos, pero sí hay un remanente. Hoy queremos hablar acerca de que Dios va a derribar la soberbia. Dios está en contra de la soberbia, uno de los males terribles que hay en la sociedad y que ha entrado también dentro de la casa del Señor, es la soberbia. ¿Qué significa ser soberbio? La soberbia, básicamente, para que usted lo pueda entender, es elevarse por encima de Dios. Es elevarse por encima también de las personas que nos rodean, mientras que nuestro amado Señor y Salvador Jesucristo, Yeshua, como se dice en hebreo, nos dijo ya hace 2000 años atrás: aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón. El gran portal para todos los demás pecados, sea el adulterio, la fornicación, el robo, la estafa, la injusticia, es la soberbia. La soberbia no se quiere sujetar a los mandamientos de Dios. La soberbia quiere seguir su propio camino sin tener que rendir cuentas al Señor. Pero la palabra de Dios nos exhorta y nos dice que nosotros debemos tomar la decisión de someternos al Señor si es que realmente queremos alcanzar también la salvación y la vida eterna, y no solamente la salvación, sino poder también vivir bajo la bendición del Señor mientras estamos en esta tierra. Yo quiero aprovechar ya que el pastor Eduardo compartía la segunda carta de Tesalonicenses, capítulo 2, verso 3. Yo quisiera ir un poquito más adelante, en el verso 4, y luego yo voy a dar comienzo con los textos que el Señor obviamente me ha dado para esta noche. Ahí está hablando de la apostasía. Hemos hablado con ustedes en varias oportunidades de la apostasía. Y un apóstata es alguien que tuvo una experiencia con el Señor, es alguien que escuchó la voz del Señor, pero que en determinado momento se rebela contra el Señor, como sucedió con la vida, por ejemplo, del rey Saúl, como sucedió con la vida de Judas Iscariote. La soberbia nos lleva a la apostasía, y mientras el pastor Eduardo compartía, yo leía un poquito más abajo, dice: el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios. Ahora, no pensemos solamente que está la gente allí afuera, sino que pensemos también en nosotros, como decía el pastor Eduardo, cómo estamos nosotros en esta tarde-noche dentro de esta congregación. Si nuestro corazón realmente está alineado con el Señor, si realmente nos hemos rendido y entregado 100% al Señor, o nuestro corazón todavía se levanta, se subleva, se revela contra todo lo que se llama Dios. Yo tuve en estos días, que no nos vimos, una experiencia con alguien que, para mi modo de ver, por la experiencia que el Señor me ha dado en estos años, se levanta contra la palabra del Señor. No solamente que el mundo, esos categóricos, se levanta contra la palabra del Señor, sino que los apóstoles, los creyentes religiosos, los que quieren seguir viviendo en el pecado y en la carne, como dice acá, se oponen, se levantan contra todo lo que venga del verdadero Dios, principalmente contra la palabra del Señor. Acompáñenme ahora, vamos a ir al libro de Abdías, es el profeta menor, capítulo 1, verso 3, es una hojita muy pequeña, libro de Abdías, profeta menor, versículo 3. El libro de Abdías habla de los edomitas. Los edomitas eran descendientes de Saúl. ¿Y cómo era Saúl? ¿Cómo era Saúl? Era una persona rebelde, ¿ven? Vendió su primogenitura. Dice la palabra, no lo vamos a estudiar hoy, no nos da tiempo, que obviamente no respetaba las ordenanzas del Señor, tenía muchas mujeres, estaba concubinado, se había unido a varias mujeres que eran de otros pueblos,
verdaderamente idólatras. Y el profeta Abdías está hablando de los descendientes de Saúl, de los edomitas, primos hermanos de los israelitas. Claro que los israelitas no eran mucho mejor tampoco, se habían desviado de la ley de Dios. Pero los edomitas habían actuado perversamente en muchas oportunidades contra sus primos hermanos. Los israelitas, en vez de ayudarlos en algunas oportunidades, más bien estuvieron del lado del enemigo. Y dice, verso 3, la soberbia de tu corazón te ha engañado. La soberbia de tu corazón. ¿Por qué Lucifer, llamado hoy en día Satanás, Shatán en hebreo, que significa adversario de Dios? Porque es el padre de la mentira. ¿Dónde se inicia el engaño y la mentira? No había otro Lucifer, no había otro Satanás, ¿amén? Había un solo Lucifer, el querubín protector. Pero ¿dónde se inicia? Esto ya lo hemos estudiado, por eso no voy a los capítulos como Isaías 14 o Ezequiel 28. Se inicia dentro de su corazón. Y nosotros también, como dijo Yeshua, tenemos que tener cuidado, porque del corazón no regenerado, del corazón que no tiene el sello de la ley en nuestra mente y en nuestro corazón, se van a levantar los engaños, las mentiras, las orgías, las inmoralidades. La soberbia de tu corazón te ha engañado. ¿Qué significa esto? Lo vivo enseñando, pero la gente le entra por un oído y le sale por el otro. No hay alternativa, queridos hermanos y amigos presentes en esta noche que están escuchando. En cuanto a usted o quien habla, dejamos la ley de Dios de lado, la revelación del Señor de lado, entra el engaño. ¿Cuántos ya experimentaron ser engañados alguna vez? Levante la mano, Somos pecadores redimidos. Pero el punto es no volver a recaer, amén. Y para no volver a recaer, ustedes y yo necesitamos rendirnos al Señor, rendirnos a su palabra. Y cuando nos rendimos también al Espíritu Santo que nos fue dado por la gracia y la misericordia del Señor, seremos librados de todo tipo de engaño, amén. Pero hay que estar rendido, hay que estar sometido bajo la mano poderosa del Señor. Tú que moras en las hendiduras de las peñas, si usted no estudia esto correctamente, usted puede entender cualquier cosa, hay que ir a la historia. El profeta Abdías, arriba de el 700 antes de la primera venida del Señor, está hablando de cómo los descendientes de Saúl, los edomitas, allá en Medio Oriente, solían ellos esconderse en las cuevas, en las peñas. Si usted va por Medio Oriente, está repleto. Aún los beduinos viven en las partes rocosas y ellos habían levantado varias fortalezas que eran prácticamente impenetrables y ellos se creían muy fuertes y atacaban a Israel, a sus primos hermanos. Lo hicieron en varias oportunidades. Recién para el año 170 antes de la primera venida del Señor, los macabeos, un grupo muy consagrado al Dios Todopoderoso, recibe esa unción de Dios para vencer a los edomitas. Y por eso dice acá, dice, tú que moras en la hendidura de las peñas, en tu altísima morada, que dices en tu corazón, ¿quién me derribará a tierra? Por eso hemos titulado El Eterno derriba la soberbia. La soberbia, tarde o temprano, esté donde esté, en el gobierno, en el corazón de la persona que esté en la soberbia, tarde o temprano, si no se humilla, si no se arrepiente, será derribada de una manera o de otra manera. No me digan así, este es un mensaje de amor, ¿ven? Aleluya. Este es un mensaje para que nos volvamos al Señor, para recuperar verdaderamente la comunión íntima que al Señor le agrada. Si te remontares como águila y aunque entre las estrellas pusieres tu nido, de ahí te derribaré, dice Yahweh. ¡Qué tremendo, hermano!
Usted decide en esta tarde, noche, cómo va a querer seguir viviendo. Sabe ahora, seguramente vino por su camino, porque ahora no hay tanta gente. Hermano, seamos sinceros, se respira soberbia. ¿Entiende lo que le digo? Se ve soberbia, se escucha soberbia. La soberbia, como se dice normalmente en criollo, sale hasta por los poros. ¿Cuándo comenzó todo esto? Con Lucifer. ¿Continuó con quién? Con una tercera parte de los ángeles. ¿Con quién siguió? Con Adán y Eva. Nunca deje de leer el libro de Génesis, es fundamental para nosotros, ¿ven? En el árbol de la vida estaba el Eterno enseñándoles, hablándoles, o no dice la palabra que todo el tiempo se paseaba el Señor por el huerto. Pero fueron probados sus corazones y apareció la serpiente. ¿Y sabe qué? Como decía la hermana, prefirieron dejar de escuchar al Señor, como vimos en la clase pasada, para escuchar a la serpiente, porque la serpiente les engañó, la serpiente les sedujo, la serpiente comenzó muy astutamente a llevarlos hacia el camino de la soberbia, porque les dijo, serán como Dios. Obviamente que cayeron en la trampa. Nadie puede ser como Dios, amén. Él es único, aleluya, Él es eterno, Él es perfecto, Él vive por siempre y para siempre, muy diferente a nosotros, ¿no? Entonces, hermano, atendamos estas palabras. Hay soberbia en tu hablar, hay soberbia en tu mirar, hay soberbia en tu trabajo. Eres un padre soberbio, eres un esposo soberbio, eres un pastor soberbio, eres un hermano, una hermana que camina con soberbia, con altivez, con arrogancia, pisoteando la ley de Dios, no escuchando la dirección del Señor, pretendiendo siempre salir con la tuya. Recién veníamos hablando con mi hermano Luis en el camino y recordamos aquellas palabras que están en el Evangelio de Juan, cuando el Señor le dice a los fariseos, a los religiosos, ustedes aman la gloria de los hombres. Eran tremendamente arrogantes, soberbios. No reconocían que Yeshua era el Mesías prometido a Israel. Vamos a Jeremías también, capítulo 48, versículo 29. Acá está hablando de los moabitas. ¿Cuánto necesitamos del Señor? Amén. Aleluya. ¿Cuántos vienen de una familia con cierta soberbia? Gloria a Dios. Yo ya les he compartido mi testimonio. El Señor nos sacó todo. Todo. Te quedás sin una moneda, Gustavo. Ahora me vas a conocer. ¡Qué bendición, hermano! Aleluya. Yo no estoy hablando esto por hablar, lo he experimentado. Lo he vivido. Si el Señor no me hubiera sacado todo, vaya a saber dónde yo estaría. Jeremías 48, 29. No todo está tan mal, ¿no? Porque de Moab hubo una persona que reconoció al Señor, que fue Ruth de la Moabita. ¿Ven? Tu Dios será mi Dios. Aleluya. Y tu pueblo será mi pueblo. Benito. Pero ¿de dónde vienen los moabitas? De otro acto de soberbia. Las hijas de Lot no tuvieron fe después de Sodoma y de Gomorra, emborracharon a su padre, se acostaron con él, tuvieron relaciones sexuales y de allí surge el pueblo moabita y los amonitas, con los cuales el pueblo de Israel hasta el día de hoy tiene problemas. Tremendo, hermano. Aún así el Señor quiere salvar, ¿ven? Si pudo salvar a Rahab, la prostituta, pero tenemos que abrir nuestro corazón. Ahora, los descendientes de Lot con sus hijas, los moabitas, ¿cómo eran en aquel tiempo de Jeremías? Hemos oído, verso 29, hemos oído la soberbia de Moab, que es muy soberbio. Fíjese, acá el Espíritu
Espíritu Santo utiliza, aparecen todos los sinónimos. Es arrogante, es orgulloso, es altivo y altanero, es de corazón. Amén. Si bien es verdad que el pueblo de Israel en esta época no estaba bien, y viste que cuando no estás tan bien, tus primos hermanos que te odian y te envidian se unen para pisotearte un poquitito más, ¿no? Como los hermanos de José, que lo vendieron, que lo tiraron en el hoyo. Acá vemos a los moabitas llenos de arrogancia, pero el Señor les advierte y les dice, se lo voy a traducir para que lo entiendan, así que ustedes están llenos de soberbia y se están aprovechando de esta situación, de sus primos hermanos. ¿Qué dice el verso 30? Yo conozco, dice Yahweh, su cólera. O sea, los moabitas eran personas muy violentas, pero no tendrá efecto, su jactancia no les aprovechará. Hermano, la soberbia llega hasta un punto. La soberbia será derribada. Por eso quiero que me acompañe ahora el libro de Job, capítulo 38, verso 11. Si usted lee todo el capítulo, que no lo podemos ver ahora, si bien Job era un hombre justo, pero obviamente estaba pasando por conflictos internos, y el Señor en todo este capítulo dice, Job, ¿dónde estabas tú? Cuando yo creé la tierra, el sol, la nube, las olas, el mar. Todo el capítulo habla de eso. Y se llega al libro de Job, capítulo 38, verso 11, y hace una analogía. Llegarás hasta aquí, no más allá. Aquí se romperá, aquí se detendrá el orgullo de tus olas. Hasta las olas que parecen imponentes, el Señor dice, acá en la orilla te quedás. Qué tremendo, ¿eh? ¿Cuántos aman al Señor? Amén. El Señor, cumpliendo su ministerio, que los discípulos estaban asustados, dijo al viento, deténganse, callen ahora. Gloria a Dios. Aleluya. El Mesías tiene todo el poder, ¿verdad? Amén. El soberbio viene con su arrogancia. Se quiere llevar el mundo por delante, sea que sea rico, sea que sea filósofo. Y lo más lamentable, como se compartía la apostasía dentro de la iglesia, líderes, estructuras religiosas, denominaciones, llevándose el mundo por delante, con un carácter que no es el carácter del Señor, que dice Job 38:11, llegarás hasta aquí, no más allá. Le dije, aquí se romperá o aquí se detendrá el orgullo de tus olas. Vamos a ver, mi querido hermano, una ola imponente que parecía en la antigüedad, que nadie lo podía detener. Vamos al libro de Éxodo, capítulo 10, verso 3, la vida del faraón. Acuérdense que en Egipto el faraón era considerado Dios, Dios solo. Obviamente, como acabo de decir, nadie puede ser como Dios, por más que se lo crea o por más que se lo digan. Hay un solo Dios verdadero, que es el Dios de Israel, el Mesías, Jesucristo y Yeshua. Vamos a ver la historia. Es muy interesante ver este tipo de soberbia. El Señor quería salvar a Faraón. El Señor quiere salvar a todo el mundo, amén. Le dio unas cuantas oportunidades. Lo envió a Moisés, lo envió a Aarón. Recibió la palabra, recibió la advertencia, pero una y otra vez él rechazó el mensaje para volverse al único Dios verdadero. Éxodo capítulo 10, verso 3. Entonces vinieron Moisés y Aarón a Faraón y le dijeron, Yahweh, el Dios de los hebreos, ha dicho así. Y acá viene esta pregunta tan interesante. ¿Hasta cuándo no querrás humillarte delante de mí? Deja ir a mi pueblo para que me sirva. Así comienza el llamado del Eterno al Faraón, y él se burla, él desprecia,
el mensaje que trae Moisés y Aarón. Hoy nos encontramos en la misma situación. La gente desprecia la iglesia, desprecia la palabra de Dios, desprecia el tiempo para estar en la presencia del Señor, porque consideran que hay cosas más importantes allá afuera y no se dan cuenta, como dice la palabra, que este mundo va a pasar. Cielo y tierra pasarán, mas mi palabra no pasará. Estamos cerca de la segunda venida del Señor. Y esta pregunta nosotros la tenemos que recibir para nosotros también. Amén. Gloria a Dios. ¿Hasta cuándo, querido hermano y hermana, amigo y amiga que nos visitan esta noche, no querrás humillarte delante de la presencia del Señor? ¿Se acuerdan que les hablé? Pero vamos a seguir hablando y en algún momento lo vamos a ver escrituralmente. Pero ustedes que están estudiando van a entender lo que estoy diciendo ahora. El libro de los jueces. El libro de los jueces es profético. El libro de los jueces habla, como decía el pastor, de la gran apostasía. Voy a hacer un resumen rápido. Ahí vemos a un Sansón que fue ungido por el Espíritu Santo, pero que rápidamente comenzó a hacer lo que se le daba la gana. Lo primero que hizo es no honrar a Dios y no honrar a sus padres. Sus padres le decían, porque él era muy mujeriego, él le gustaban las mujeres, estaba detrás de la inmoralidad, es que no hay mujer en Israel, que tienes que ir a buscar a una filistea. Y él desoyó la voz de Dios a través de sus padres. Lea el libro de los jueces, es muy interesante, hermano. Estamos hablando de un pueblo de Israel, que tenía que conocer la ley y los mandamientos del Señor para agradar a Dios. Y él tiene problemas con esa mujer. Esa mujer lo deja. Si usted sigue leyendo la escritura, a partir de Jueces 16 en adelante, él se mete con una prostituta y después se mete con otra ramera llamada Dalila, y conocemos muy bien la historia, donde él termina fracasando y le terminan arrebatando la vista a Sansón. Pero hermano, ahí podemos ver la soberbia de alguien llamado por Dios, pero de alguien que pretende ser como Dios. Y cada vez que usted toma sus propias decisiones, y cada vez que usted no considera lo que dice la palabra de Dios, se levanta, como hemos visto en la carta de Tesalonicenses, y se opone contra todo lo que se llama Dios o viene de parte del Señor. Jueces 17, interesante, hermano. Hay un levita que es invitado por un tal Micaías y levantan como un kiosco evangélico, ¿no? Pudiéramos decirlo así. ¿Cuánto entienden lo que estamos hablando? Y comienzan a servir a los ídolos, cuando el pueblo de Israel sabía muy bien que hay un solo Dios. Y más extraño todavía, mi hermano, que ese levita está concubinado. Y yo cuántas veces escucho, ay, pastor Chimeno, usted es muy duro. Usted no tiene una gota de amor. Deje de decir cosas que no son. Dejen de hablar cosas que no corresponden. El amor de Dios trae la verdad. El amor de Dios comparte la escritura como hay que compartirla. A Yeshua también le dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Lo veníamos viendo en un estudio de estos días con mi hermano, en Juan capítulo 6, 60 en adelante. La traducción correcta es la siguiente: le decían a Yeshua, tu manera de hablar es muy fuerte, no nos agrada. ¿Qué pasó? El Señor le dijo, ¿quieren irse ustedes? Váyanse. Hasta que Pedro tuvo la revelación del Señor y dijo, ¿a quién iremos? Solo tú tienes palabra de vida eterna. Entonces el libro de los jueces nos habla de la arrogancia. De la arrogancia como tenían los edomitas, como tenía Israel, como tenían los moabitas, como hay hoy en día. Porque usted puede venir, y lo digo con mucho respeto, con traje, con camisa, con corbata, y está muy bien, porque yo soy de aquellos que considero que hay que venir bien a la casa del Señor. Amén. Pero aún eso tenemos que comprender que no es suficiente. Porque hay que rendir el corazón a Dios, hermano. Hay mucha gente
que vive de apariencia por fuera, como el Señor le dijo a los fariseos, parecen limpios, pero por dentro están llenos de contaminación. Entonces, mi hermano, el árbol se conoce por los frutos. Cuánta arrogancia vemos en el libro de los Jueces. Un levita que para colmo asume también una posición, si usted lo estudia bien, que no le corresponde. No solamente que sirve la idolatría en la casa de Micaía, no solamente que está concubinado, sino que acepta como una especie de sumo sacerdocio, cuando el sumo sacerdocio era solamente para la familia de Aarón. Algunos dirán, Pastor Chimena, ¿a dónde quiere ir? Ahora te lo digo, clarito. ¿Quién te llamó a hacer algo que Dios no te llamó? Y sí, es verdad, necesitamos obreros, necesitamos pastores, pero en el tiempo de Dios, señalado por el Señor. Amén. Ah, no, yo ahora voy a ser pastor. Ah, mirá que bien, ¿quién te llamó? ¿Estás arrepentido? ¿Estás preparado? ¿Estás santificado? ¿Eres un obrero aprobado? Como dice Pablo a Timoteo, que traza con precisión la palabra de Dios, que vive la palabra de Dios, que no eres un oidor olvidadizo, sino un hacedor de la palabra de Dios. Amén. Gloria a Dios. Si quieren tomarme por loco, no hay problema, pero yo les digo una vez más, porque este es un ministerio también profético, el juicio comienza por la casa de Dios, porque la soberbia tiene que ser derribada y porque el pueblo y la comunidad evangélica cristiana tiene que entender y saber de una vez por todas quién es del Señor y quién no es del Señor. Amén. Gloria a Dios. ¿Qué pasó en el monte Sinaí, hermano? Cuando bajó Moisés, hermano, y rompió las tablas porque habían levantado el becerro, ahí ya vemos el orgullo, la arrogancia. ¿Quién es este Moisés? Él ya debe estar muerto. Vamos a levantar nuestro becerrito. Y cuando vaya Moisés, ¿cómo se elige a la tribu sacerdotal? Él dice, ¿quién está del lado del Señor? Algunos dudaron. Los primeros que se ponen son la tribu de Leví, gloria al Señor. Verdaderos levitas eso, no como este que hablé del libro de Jueces, ¿no? Ese se corrompió. Que tenían celo por las ordenanzas del Señor, hermano, para servir en el ministerio, en la obra, para servir a este mundo, necesitamos personas que sean libres de la soberbia. Ahora yo quiero aclarar algo que está muy confundido, porque la gente dice, a ver hermano, ¿dónde está la soberbia? Yo quiero aclarar algo rápidamente, hermano. Una de las cosas que por seguro no significa ser humilde es aquellos que vienen con una voz muy suavecita. Dios te bendiga, hermano. A mí me dicen, usted es muy soberbio, pastor, y bueno, yo tengo la voz que tengo, ¿qué querés? ¿Sabe por dónde se mide la humildad y la soberbia? Usted puede tener un carácter firme en el Señor, pero ser humilde, porque ser humilde significa sencillamente estar sometido a las ordenanzas del Señor. Y usted puede venir como un corderito, pero en realidad hay un lobo rapaz dentro de usted, y puede venir con palabritas muy tranquilitas, ¿verdad? Dios te bendiga, es el amor del Señor, pero por dentro lleno de soberbia. Pisotea la palabra, no respeta las ordenanzas del Señor. La humildad tiene que ver con humillarnos, con someternos a la voluntad del Dios Todopoderoso, sin discutir, sin cuestionar. Sigamos, Éxodo capítulo 8, hoy estamos con el faraón. Éxodo capítulo 8, verso 13. Vamos a ver de una manera un poco resumida. Éxodo capítulo 8, versículo 13. E hizo Yahweh conforme a la palabra de Moisés, y murieron las ranas de las casas. Acá estamos viendo, si me no recuerdo, estamos
en la séptima plaga y todavía el faraón no se rinde. ¿Y qué tiene que ver esto con nosotros? Tenés años y todavía no te rendís al Señor. Algunos este fin de año dijeron el año que viene me rindo. Cuando termine el 2025, no, mejor el año que viene, ¿verdad? Y el año que viene, ríndase porque el Señor está viniendo. Amén. Gloria a Dios. Dice el verso 14, y las juntaron en montones y apestaban la tierra, pero viendo Faraón que habían dado reposo, endureció su corazón y no los escuchó como Yahweh lo había dicho. Entonces estamos viendo, ¿qué es lo que dice acá la palabra? Que no los escuchó. El soberbio no quiere escuchar la voz de Dios. Muy diferente a lo que dice el Evangelio de Juan. Mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Estuvimos estudiando eso en una reunión de hogar en estos días, y usted puede leer un poco más abajo. Y yo les doy vida eterna. A muchos predicadores que no predican con precisión, les encanta el otro versículo, pero no el de arriba. Ah, viste, nadie las arrebatará de mi mano. Somos salvos, siempre salvos. No, vaya un poco más arriba. Son los que oyen la voz Shema, oír para obedecer, para practicar, y me siguen. A ellos yo les voy a dar salvación y vida eterna. Amén. Gloria a Dios. Pero usted se ve, gloria a Dios. Amén. Gloria a Yo Dios. tengo el hermano Jorge, un poco de fuerza. Es tremendo, hermano. ¿Por qué decía Yeshua? Sígueme. ¿Qué es seguir a Yeshua? Seguir su palabra, obedecer su palabra, no salirnos de la senda de la justicia. Si el Señor dice blanco, es blanco, no es negro. Si el Señor dice blanco, no es gris, es blanco. Amén. Gloria a Dios. Obedezcamos en la obediencia y bendición, como ya hemos visto, ¿verdad? Dice Éxodo capítulo 8, versículo 30, sigamos. Entonces Moisés salió de la presencia del faraón y oró a Yahweh. Y Yahweh hizo conforme a la palabra de Moisés, ¿no? El profeta Moisés oraba porque el faraón le decía, bueno, ahora voy a dejar salir al pueblo a servir, a adorar al Dios de ustedes, pero él se volvía atrás. En realidad, dentro de su corazón, él estaba siempre con esa intención mentirosa, mintiendo al pueblo del Señor. Y dice acá entonces, versículo 31, y quitó todas aquellas moscas de Faraón, de su siervo, de su pueblo, sin que quedara una, mas Faraón endureció aún esta vez su corazón y no dejó ir al pueblo. Ahí vemos a alguien que practicaba la arrogancia, la soberbia constantemente. Él no quería escuchar las directivas del Señor, quería seguir enseñoreándose de las vidas. ¿Por qué? Porque los israelitas obviamente le convenía. Justamente veníamos hablando con mi hermano Luis, eran esclavos. ¿Se acuerda que el faraón dice en un momento, bueno, ahora doble porción de ladrillos? Y venimos hablando de un tema, permítame unos minutos. Yo sé que hoy es difícil congregarse, como estaban diciendo al principio cuando llegaba. Igual eso no es una excusa, ¿verdad? El verdadero hijo de Dios tiene que orar, tiene que encontrar, y la va a encontrar si busca realmente al Señor la gracia de Dios, para encontrar un trabajo que lo pueda sostener con dignidad y le dé tiempo también para las cosas del Señor. Porque, hermano, este mundo soberbio nos quiere aplastar. ¿Se da cuenta de esto? La soberbia que hay en los lugares de trabajo, donde quieren esclavizarlo a trabajar y a trabajar y a trabajar para que no vea a su familia, para que llegue cansado, para que llegue abatido, para que no tenga ganas de orar, para que no tenga ganas de venir a la casa del Señor. Tenemos que levantarnos contra esa soberbia. Fíjese que cuando Israel pretende, por orden del Señor, ir al desierto, se encuentra, como leíamos en la carta de Tesalónica, esa oposición. Esa oposición. El soberbio te quiere eliminar. La soberbia misma de nuestro corazón va contra nosotros mismos. Por eso Pablo le dice a Timoteo, ten cuidado de ti mismo en primer lugar. Y de lo que enseñas.
porque haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te escuchan. Pero obviamente no solamente batallamos contra la soberbia de nuestro corazón, que ya tendría que ser eliminada si es que tenemos bastante tiempo en el camino del Señor, sino que batallamos contra la soberbia que hay en el mundo, que te quiere impedir acercarte a la presencia del Señor para obedecer a la gran ordenanza que nos dio el Señor. Por ejemplo, en Juan capítulo 4, que le dice a la mujer samaritana que tenemos que adorar al Eterno en espíritu y en verdad. Y obviamente cuando estamos cansados, abatidos, cuando estamos preocupados y afanados, no podemos adorar al Señor correctamente, como el Señor le dijo a Marta: Marta, Marta, estás muy afanada, solo una cosa es necesaria en este momento, como María, estar a los pies del Señor escuchando su palabra, para no caer nuevamente en la arrogancia de nuestro perverso corazón. Sigamos viendo Éxodo capítulo 9, verso 34, y viendo Faraón que la lluvia había cesado y el granizo y los truenos, se obstinó en pecar y endurecieron su corazón él y su siervo, y el corazón de Faraón se endureció y no dejó ir a los hijos de Israel, como Yahweh lo había dicho por medio de Moisés. Fíjese, permanentemente el Faraón en su postura, rebelándose contra una directiva directa de parte del Señor. Algunos dirán: yo no soy Faraón. Seguro que no tenés un poquito algunas características del Faraón. Ya pasó. Como hablaba nuestro querido hermano, que hablaba, y me gusta tanto hablar del rey David, y qué bueno que el rey David se humilló, ¿no? Pero fue soberbio en un momento. Fue soberbio. Codició la mujer de Urías Eteo, su amigo personal. Lo mandó al frente de batalla para que muriera, sí o sí tenía que morir. Fue soberbio. Pero qué bueno es que se humilló. Que volvió al camino de la sujeción a los mandamientos del Señor. Sigamos viendo, podemos ver un poco más, Éxodo capítulo 12, y como les dije, Éxodo 12, 29, como hemos leído en Abdías y en Jeremías y en el libro de Job, la soberbia será en algún momento detenida. Éxodo 12, 29, viene la 10ª plaga, viene un golpe tremendo de parte del Señor. El Señor le había dado todas las oportunidades, pero no quisieron escuchar. La gente dice: no, ¿dónde está el amor de Dios? ¿Cómo? ¿Cómo dónde está el amor de Dios? Te viene hablando una y otra vez. Una y otra vez, pero nosotros somos sordos. Éxodo 12, 29, y aconteció que a la medianoche Yahweh, el gran yo soy, hirió a todo primogénito en la tierra de Egipto. Esto ya lo veníamos viendo, hermano, es tremendo. Todo primogénito. Si dijéramos: mirad, en todo Lanús, todo Fiorito, todo Capital, toda Argentina, va a morir todo primogénito, seguramente estamos hablando de millones. Como la soberbia, hermano, que no solamente estaba en la vida del Faraón, sino en toda la gente que le rodeaba, esa influencia del Faraón lastimosamente terminó golpeando a todas las familias egipcias. Cuidado, querido hermano, la soberbia de un pastor, la soberbia de un padre va a golpear, va a traer consecuencias a la vida de tus hijos. La soberbia de una madre, si hay algo que Dios resiste, lo sabe muy bien, está escrito en Santiago 4:6. Dios resiste a los soberbios, mas la gracia de Dios se derrama sobre aquellos que se humillan. Es imposible tener comunión con Dios, es imposible tener la gracia de Dios a menos que me humille verdaderamente de todo corazón delante de la presencia del Señor. Toda soberbia fue abatida. El querubín se fue, Adán y Eva se fue,
Faraón cayó, Saúl cayó, mismo el reino de Israel se dividió en dos, fueron esparcidos entre las naciones. Tenemos que tener cuidado, como enseña Pablo en la carta a los Romanos, capítulo 11, le habla a los gentiles. Tengan cuidado porque si Dios cortó las ramas naturales, a ustedes también los puede cortar. Dice entonces, desde el primogénito de Faraón que se sentaba sobre su trono, hasta el primogénito del cautivo que estaba en la cárcel, y todo primogénito de los animales. Y se levantó aquella noche Faraón, él y todos sus siervos y todos los egipcios, y hubo un gran clamor en Egipto porque no había casa donde no hubiese una persona muerta. Verso 31. Y usted dice, bueno, ahora se aflojó el corazón del faraón. Pero no es así. Él hizo llamar a Moisés y a Aarón de noche y le dijo, salgan del medio de mi pueblo, ustedes, y los hijos de Israel, y vayan y sirvan a Yahweh, como habéis dicho, tomen también vuestras ovejas y vuestras vacas. Sabemos que Faraón se venía negando permanentemente a esto, como habéis dicho. Y luego dice, bendíceme también a mí. Y usted sigue leyendo y Moisés no le da ninguna bendición. Algunos dirán, pero qué malo es el pastor Moisés, Y le dice Faraón, bendíceme. Lo que pasa es que Moisés tenía discernimiento, hermano. Y algunos, por no tener discernimiento en la casa de Dios, hablan más de la cuenta y se equivocan. ¿Por qué el pastor o fulano, siervo verdadero de Dios no está bendiciendo? Porque Dios nos dijo que no podemos bendecir a una persona soberbia, y porque Moisés ya sabía que Faraón no iba a regresar nunca, se iba a querer someter verdaderamente a la autoridad del Dios de Israel. Y para esto nosotros, hermanos, aunque nos duela, tenemos que tener discernimiento espiritual. Hay personas que pasan por la iglesia pero no se convierten. Hay personas que pasan por la iglesia y no se arrepienten, porque en lo más profundo de su corazón aman el mundo, aman seguir adelante practicando en pecado. Verso 33, y los egipcios apremiaban al pueblo para que Israel saliera rápido, porque tenían miedo de que vinieran peores cosas. Vamos a Éxodo capítulo 14, porque creemos que el faraón está arrepentido, y a veces pensamos en la familia, mirá, fulanito vino a la iglesia, qué bueno que vino a la iglesia, pero todavía, mi hermano, no es suficiente. Si viene a la iglesia, es importante que escuche la palabra, que se arrepienta, que se convierta y que pueda permanecer, como hemos cantado hoy en varias de las alabanzas. Dice entonces Éxodo capítulo 14, versículo 3, porque Faraón dirá de los hijos de Israel, encerrados están en la tierra, el desierto los ha encerrado. Le da la información a Faraón de que aparentemente Israel había equivocado el camino. Mirá, están encerrados entre el desierto y el mar. Qué tontos son los israelitas. Faraón dijo, bueno, esta es mi oportunidad para traerlos de vuelta hacia la esclavitud. Pero en realidad lo que no estaba sabiendo es que Dios estaba a punto de caerle encima con todo el juicio, con todo el furor. El mar se iba a abrir, los israelitas iban a pasar, pero el mar se iba a tragar a los carros del faraón. Como hemos leído, la soberbia llegará hasta aquí. Y tú puedes decir, pero no, me siento fuerte, tengo 20 años en la soberbia, nadie me ha detenido hasta ahora. Tengo 30 años caminando en la soberbia, nadie me ha detenido hasta ahora. Simplemente es que Dios está esperando. Alguien está orando por tu vida, para que no mueras en la impiedad y te vayas directamente al plano de condenación.
pero en el día señalado, el eterno, por no decir que ahora mismo en muchos lugares del planeta Tierra está haciendo juicio. El juicio ha llegado en este momento seguramente para muchas personas, y el juicio más grande llegará en la segunda venida del Señor. Él va a salvar a sus ovejas que le siguieron, que le escucharon, que se humillaron, que aprendieron el camino de la humildad, pero también dice que lanzará a los cabritos al fuego eterno, preparado para el diablo y para sus ángeles y para todos aquellos también que rechazaron escuchar la voz del Señor. Amén. Qué bendición, el hermano escuchó la voz audible. Amén. Yo también tuve unos encuentros interesantes con el Señor. Pero principalmente, hermano, ¿cuál es la voz más importante que tenemos del Señor? En su palabra. Amén. La palabra profética es más segura, a la cual hacemos bien en estar atentos. Amén. La voz de Dios dejó plasmada la palabra en estos 66 libros, no para que nosotros lo leamos como un cuento, no para leerlo si tenemos algún momento de aburrimiento, sino que tenemos que leerlo porque ahí hay ordenanzas que ustedes y yo tenemos que aprender a cumplir para agradar al Señor. Vamos a ver entonces verso 4, Éxodo 14:4. Yo endureceré el corazón de Faraón para que lo siga, y seré glorificado en Faraón y en todo su ejército, y sabrán los egipcios que yo soy Yahweh, y ellos lo hicieron así. Usted conoce la historia, mi querido hermano. Podemos ver cómo Faraón fue humillado. Los carros del Faraón fueron completamente destruidos por el poder del Señor. Y cuando dice ahí la Escritura, yo endureceré, simplemente eso significa que el Señor entregó al Faraón a lo que él ya había determinado dentro de su propio corazón. Un poquito más, hermano. Quiero que podamos dar, vayamos ahora, Romanos capítulo 1. Romanos capítulo 1, para ver un poquito cómo el soberbio no quiere someterse, no quiere humillarse ante el Señor. Romanos 1:28, el libro de Romanos es un libro tremendo para este tiempo. Romanos 1:28 dice la Escritura, y como ellos no aprobaron. ¿Y cuántas veces, querido hermano, nos ponemos en una posición como si fuéramos Dios, aunque no lo somos? Y nosotros debatimos acá en la tierra si esto sigue, si lo otro no sigue. Permanentemente me encuentro con personas, me encontré con una persona de un instituto bíblico, del cual conozco a muchas personas que han salido de esa clase de instituto bíblico cortados por la misma tijera. Lamento mucho, hermano. Lamento mucho que la gente, no digo todos, pero una gran mayoría de ciertos institutos, en especial de uno, sigan desautorizando lo que fue escrito por la mano de Dios y por el poder del Espíritu Santo, mi querido hermano. Amén. Gloria a Dios. Desautorizando la ley de Dios que sigue funcionando bajo la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Yo siempre digo lo mismo, hermano, cuando alguien ya no respeta los mandamientos de Dios, ha entrado en lo que se citaba al principio, ha entrado en la apostasía. Amén. La gente que no respeta la ley de Dios es gente soberbia, es gente que quiere establecer sus propios códigos, sus propias leyes, sus propias regulaciones. En la casa de Dios, hermanos, ya tenemos las regulaciones escritas, ¿ven? Ya todo eso fue ordenado y regulado por el Señor para nuestro bienestar. Como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, qué tremendo, hermano. Amén. ¿Usted tiene en cuenta a Dios? Amén. ¿Se levanta cada mañana teniendo en cuenta a Dios? Amén. Gloria a Dios. ¿Tiene en cuenta a Dios para su noviazgo? ¿Tiene en cuenta a Dios para casarse? ¿Tiene en cuenta a Dios para ir a trabajar? ¿Tiene en cuenta a Dios para los detalles cotidianos de la vida? Gloria a Dios. Gloria.
estar en todos los detalles de mi vida, por supuesto que sí. Tenemos que tener en cuenta al Señor en todas las cosas. Dios lo entregó a una mente reprobada. ¿Se entiende lo que veníamos viendo recién en Éxodo? Como Faraón no aprobó tener en cuenta a Dios. Todas las veces que el Señor lo llamó, Dios lo entregó a esa mente que él tanto amaba, llena de soberbia, llena de injusticia, llena de maldad, para hacer cosas que no convienen. Obviamente el Faraón hacía cosas que no eran del agrado del Señor, estando atestados de toda injusticia, llenos de toda injusticia. Y no solamente los egipcios, podemos ver que Yeshua le dice a los fariseos, ustedes también están llenos de rapiña, de toda maldad, llenos de fornicación, de perversidad, de avaricia, de maldad, de envidia, de homicidio, de contienda, de engaño, de malignidades. Caín no quiso tener en cuenta a Dios, lo mató a su hermano. Los hermanos de José no quisieron tener en cuenta a Dios, lo tiraron a José. El pueblo de Israel no quiso tener en cuenta que Yeshua era el Mesías. No, de acá no lo saca nadie, como veníamos hablando con el hermano. Amén. Gloria a Dios. Y a algunos les sorprende esta palabra como diciendo, ¿es a mí? Sí, es a nosotros. Amén. Nosotros necesitamos esta palabra. Tenemos que rendirnos mucho más, tenemos que tomar la cruz, tenemos que despojarnos del viejo hombre, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, verso 30, incuriosos, soberbios, altivos, como Edom, como Esaú, como Moab, inventores de males, desobedientes a los padres, como hemos visto en la vida de Sansón, necios, desleales, sin afecto natural, como los hermanos de José, como los mismos hermanos de Yeshua, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que la practican. Ahí estamos viendo, hermano, la soberbia. ¿Por qué la soberbia se levanta contra Dios? Porque quiere todo lo contrario. Quiere murmurar, quiere darle lugar a la envidia, quiere darle lugar a los celos, como hoy me hablaba mi hermano. No he estado viendo puntualmente todas las noticias de alguien que mató nuevamente a su padre porque quería quedarse con la herencia. ¿Cuántas de estas situaciones estamos viendo hoy en día, mi querido hermano, en el mundo? Pero cuidado, cuidado que adentro de la iglesia también. Y lo digo de primera mano porque conozco muchas situaciones de gente que dice ser creyente, que dice ser espiritual, pero ahora mismo está en terribles conflictos con sus padres, con sus hijos, etcétera, etcétera. Permítame terminar un texto más, Santiago capítulo 4, y por esto oramos al Señor. Este texto obviamente lo conocemos bien, pero lo vamos a leer de vuelta porque estamos hablando de esta mañana, le ministraba un poquito en la conversación a mi hermano, Santiago 4, 6 al 10. Parece, somos tan soberbios. Hoy hablaba con mi hermano y le decía, parece que no nos vamos a olvidar nunca la palabra de Dios. Tenga cuidado. Algunos dirán, no, pero tengo 30 años, en mi caso voy a cumplir 38 años, no me voy a olvidar nunca la palabra de Dios. Yo te digo algo, hermano, si querés guardarlo, si querés desecharlo, pero yo creo que te va a hacer mucho bien guardarlo. Yo he experimentado un chiquitito nomás que uno se mueve un poquito y usted se olvida de la palabra de Dios. Busquen la concordancia. En un momento dice la Escritura, Israel se ha olvidado de Dios por innumerables días. ¿Por qué es necesario congregarse? ¿Por qué Deuteronomio 6:4 dice, y las repetirás a tus hijos? Qué bendición que el sacerdote del hogar, juntamente con su esposa, tenga la responsabilidad de hablarle a sus hijos, porque eso te mantiene dependiente del Señor.
Porque si usted suelta el escudriñar la palabra, se va a meter con el teléfono, con el internet, con el chupete electrónico, se va a acordar de todas las películas de Hollywood, menos de lo que dice la palabra de Dios. Y va a contristar la presencia del Señor. Hermano, es necesario estar día y noche, como dice la Escritura, meditarás en la ley de Dios de día y de noche para que todo te salga bien. Pero el soberbio confía en sus instintos, el soberbio confía supuestamente en sus capacidades y dice, no necesito tanto de la palabra de Dios, no necesito tanto de orar. Sin embargo, los apóstoles dijeron, nos dedicaremos asiduamente a la oración y al estudio de la palabra porque es lo más importante, porque es el motor que mueve todas las demás cosas, aún en nuestras labores. Santiago 4:6, Él da mayor gracia, pero esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. No termina ahí. Someteos pues a Dios. Vamos paso a paso. ¿Cuántos recibieron la gracia de Dios acá? ¿Ven? ¿Cuántos recibieron la gracia de Dios? Entonces yo tengo que creer que usted está sometido a Dios. ¿Verdad? Porque no me entra en mi cabeza que tengo la gracia, pero no me someto a Dios. Por eso hay que leer el contexto. ¿Amén? Yo aprendí eso de entrada. Un texto fuera del contexto es un gran pretexto. Resistir al diablo, ¿eh? Porque al diablo hay que resistirlo todavía. Bajo la gracia, sometido a Dios, sometido a qué? A la palabra de Él. ¿Qué autoridad usted va a tener para reprender al diablo si sigue fornicando, sigue adulterando, sigue robando, sigue mintiendo, sigue estafando, sigue en el celo, sigue en la envidia, sigue en la murmuración? Ninguna autoridad va a tener. Lo primero, amén. ¿Qué es lo primero? Que venga la gracia, amén. Que me conduce al arrepentimiento. ¿Me arrepiento de qué? Me arrepiento de qué? De no haberme querido someter a Dios, como le pasó a Adán y Eva y al querubín. Resistir al diablo y humillar. ¿Cuántos quieren que el diablo huya? Pero hay que seguir este orden, hermano. ¿Por qué reprendes al diablo y el diablo no se va? ¿Quién son ustedes? Salieron desnudos. A Pablo conozco, a Yeshua conozco. ¿Quiénes son ustedes? Están reprendiendo al diablo y el diablo no se va. Entonces a la inversa, volvamos para atrás. No estás sometido, no estás humillado, no estás bajo la gracia de Dios. Acercaos a Dios. Qué lindo, hermano. Acercaos a Dios, pero no con soberbia para decirle al Señor, no, vos sos el director de la orquesta, no, Dios va a hacer esto, Dios hace aquello, Dios hace lo otro, no, acercaos a Dios para someternos al Señor. Amén. Y Él se acercará a nosotros. Amén. Él ya se acercó a nosotros, amén, por medio del sacrificio. Amén. Pero Él ahora nos dice que nosotros nos acerquemos. ¿Por qué nos dice que nos acerquemos? Porque quiere ver si vas a continuar en la posición de soberbia o en la posición de humillación. ¿Se entiende esto? Él ya hizo el sacrificio, él ya consumó la salvación, pero ahora nosotros nos tenemos que acercar. Gloria a Dios, ya voy terminando. Pecadores, limpiar las manos, le habla a esta iglesia, hay que limpiarse. Amén. ¿Para qué nos acercamos a Dios? Para que Él nos limpie. Hay que limpiar las manos, porque con estas manos estamos tal vez levantando el becerro de oro. Con estas manos estamos edificando algo que no agrada al Señor. ¿Qué más dice? Limpiar las manos. Ustedes los de doble ánimo, hermano. ¿Cuánto doble ánimo hay hoy en día en la casa del Señor? Corazones que están claudicando entre dos pensamientos. Purificar vuestros corazones, afligidos, lamentar, llorar, vuestra risa se convierta en lloro y vuestro gozo en tristeza. Y termino con esto, repite de vuelta. Si lo repites porque hay necesidad, humillados delante del Señor y Él os exaltará. ¿Cuántos quieren estar a la diestra del Padre por los siglos de los siglos? Necesitamos humillarnos. Vamos a orar, póngase de pie si pueden esta noche. Padre, te damos gracias. Yo sé que
tú vienes hoy a derribar la soberbia, pero todavía con misericordia. Que si hoy tú nos derribas, todavía tenemos la oportunidad de levantarnos como tú quieres. Mi alma te alaba. No es una tragedia el hecho de que tú nos derribes, es una bendición. Es una bendición. El apóstol Pablo fue derribado del caballo y quedó ciego por 3 días, hasta que Ananías, el discípulo, fue enviado para orar por Pablo para que él recobrara la vista. Pero Pablo se levantó siendo una persona nueva. Mi alma te alaba, agradece al Señor. Agradece al Señor. Si Él está tratando tu soberbia, si Él está derribando algo que te hace tanto daño, si Él está derribando aquello que te va a llevar a la condenación eterna, agradece al Señor. Entra con acciones de gracia delante de la presencia de Dios. Te damos gracias, Padre, y decimos, como tú nos enseñaste, Yeshua, queremos aprender a ser mansos y humildes de corazón, Padre. Te pedimos perdón si hemos sido soberbios por nuestra familia, si hemos sido soberbios por alguna persona, si hemos ministrado con soberbia. Te pedimos perdón, Padre. Transfórmanos a tu imagen y semejanza, Señor, para servirte como a ti te agrade. Decimos amén y amén al Señor. Gracias damos al Señor por la palabra de esta noche. Amén. Gloria a Dios. Ahora el Señor quiere limpiar el corazón de su pueblo, quiere sacar toda apostasía, toda soberbia. Amén. Gloria a Dios. Que el pueblo se vuelva al Señor. Por eso Amén. agradecemos a Dios por esta exhortación, por la palabra del pastor Gustavo Jiménez. Amén. Gloria a Dios. Seguir bendiciendo su ministerio. Amén. Gracias, Señor.